de esta noche, gracias a la nueva clínica Clever Salud. Efectivamente, siempre tenemos excelentes profesionales especialistas en todas las áreas de la medicina. Esta vez vamos a conversar con el doctor Rodrigo Leopold, que dedica su práctica al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de patologías musculoesqueléticas en niños y también adolescentes, buscando siempre un manejo oportuno que permita, obviamente, un desarrollo y crecimiento sin complicaciones. Su compromiso con la salud infantil lo ha convertido en un referente en el cuidado integral de las lesiones y enfermedades ortopédicas en los más pequeñitos. Efectivamente, claro, hoy nos va a acompañar el doctor Rodrigo Leopold, repetimos, especialista en traumatología infantil, y todo esto para conversar sobre la importancia de detectar y tratar a tiempo las lesiones musculoesqueléticas en los niños. Hablaremos sobre cómo una intervención oportuna no solo evita secuelas físicas, sino que también permite un tremendo desarrollo integral más saludable, asegurando que los pequeños puedan volver a sus actividades cotidianas sin limitaciones. Ahora saludamos al doctor Rodrigo Leopold. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Luis, muy buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, es bien importante, doctor, el tema que vamos a conversar, traumatología infantil, impacto de una intervención oportuna. Doctor, para comenzar, ¿qué entendemos por traumatología infantil y cuáles son las lesiones más frecuentes que se ven en consulta? Bueno, en primer lugar, la especialidad a la que yo me dedico, el nombre completo es traumatología y ortopedia infantil, que consta de dos partes. La primera, con respecto a la ortopedia, se refiere a todo lo que son las alteraciones no derivadas de un trauma, de un golpe, de una lesión, como pueden ser malformaciones, enfermedades del desarrollo del sistema musculoesquelético, tumores también de los huesos, de los músculos, o dolores provocados no por una lesión, sino que por alguna otra enfermedad. Mientras que está la otra arista, que es la traumatología, que la que nos compete hoy día, que se refiere a patologías secundarias a golpes, traumatismos, accidentes, lesiones deportivas, ¿ya? Todo eso involucra esta especialidad, principalmente en mi área, enfocada en niños, que va desde recién nacidos hasta que cumplen los 15 años, un momento en cual pasan ya a traumatología de adulto por la madurez de su sistema musculoesquelético. Claro, lo importante, doctor Leopold, es el papel que ustedes juegan en esto de la prevención y también el tratamiento, un papel clave en la prevención y detección, temprana de las condiciones que pueden afectar también el crecimiento a largo plazo de los pequeños. Exacto. Dentro de lo que me preguntabas anteriormente, las lesiones más frecuentes que vemos, una forma como práctica de entenderlo es separarlas por rango de edad. En los recién nacidos, por ejemplo, lo más común es ver lesiones por el momento del parto. Dentro de ellas la fractura de clavícula es la más común. En un niño que empieza a caminar, lesiones a nivel de las piernas, en las tibias, por el mismo hecho de caminar, un huesito que se está preparando para soportar ese peso. Lesiones en los dedos, porque son niños curiosos, al poder caminar empiezan a alcanzar zonas peligrosas, se pueden lesionar sus manitos. En pacientes ya más grandes, en edad escolar, lo más común por los juegos que ellos realizan son fracturas en las muñecas, en los codos. Y niños ya entrando a la adolescencia, las lesiones empiezan a parecer más a las de los adultos, como esguinces o fracturas similares a las que vemos en personas de mayor edad, ¿ya? Y la importancia de detectar estas lesiones que mencioné anteriormente y tratarlas a tiempo, la verdad es que está, comparándolo con un adulto, está dado porque el hueso, el sistema musculoesquelético del adulto es muy distinto al del niño, ¿ya? A pesar de que uno pudiera pensar de que se parece mucho, tiene grandes diferencias, y dentro de ellas algo que hace mucha diferencia es en la presencia del cartílago de crecimiento. Los niños están en pleno desarrollo, sus huesos tienen una estructura que el nombre técnico es fisis, que corresponde a este cartílago que les permite ir creciendo y que es súper importante de cuidarlo para que los huesos crezcan correctamente. Además, cuando hay una fractura, por ejemplo, en el caso de los niños, por el mismo hecho de estar creciendo, las fracturas cicatrizan mucho más rápido, lo que acorta el tiempo que tenemos como margen para poder corregir angulaciones o desviaciones que puedan haber en las fracturas a fin de que no dejen secuelas.
también en el caso de los niños hay veces en que hay fracturas que son muy chiquititas, son huesos más elásticos que no siempre al quebrarse se separan. Puede ser, por ejemplo, como tomar una rama verde de un árbol, que yo la doblo un poquito y se quiebra, pero que se mantiene unida. Y en esos casos, como son fracturas en que no hay separación de los huesitos, pueden doler poco y pasar incluso desapercibidas. Así también en la radiografía, al ser huesos más inmaduros, no se ven tan detallados como el hueso de un adulto, hay partes que no se logran ver por la inmadurez y que es importante saber reconocerlas, tener el ojo experto para poder diferenciar si es que hay o no una lesión, ¿ya? Y de esta forma prevenir complicaciones que puedan haber a futuro. Bueno, estamos conversando con el doctor Rodrigo Leopold, médico especialista en traumatología infantil de la clínica Clever Salud. Doctor, dentro de los problemas relacionados con la traumatología infantil, en la primera visita, ¿qué es lo que realmente ustedes comienzan a analizar? Lo primero es conocer al paciente, conocer su historial, sus antecedentes, saber el contexto del que viene, y en eso se les pregunta lo que los médicos llamamos la anamnesis. Se empieza a preguntar antecedentes familiares, antecedentes de enfermedades previas, problemas, enfermedades que hayan tenido o lesiones anteriores. También ahí empezamos ya a indagar en el motivo de la consulta que por la que están en ese momento. Se pregunta cuál es el síntoma por el que viene, la molestia principal, y en base a eso, en base a lo que refiere, en este caso los papás, muchas veces el paciente, la mayoría de las veces en mi especialidad no es el que aporta la información, entonces en base a la pregunta a los papás vamos indagando un poco más para tratar de ir diferenciando una enfermedad de otra. ¿Cuál es la importancia en la primera visita? Aquí me dicen respecto a la displasia de cadera, doctor. Ya, la importancia que tiene es que, y por algo es una patología que está dentro de las enfermedades del GES, antes el llamado planauge, que es una enfermedad que es silenciosa durante los primeros años de vida, ¿ya? Y si no se trata a tiempo, las secuelas aparecen no al momento del primer año, no en los primeros años de vida, sino que principalmente en la vida adulta, ¿ya? Y el momento óptimo para tratarlo es los primeros meses de vida. De hecho, mientras antes yo diagnostique la displasia de cadera, el resultado final va a ser mucho mejor y probablemente requiriendo menos esfuerzo, con tratamientos mucho más suaves, más cómodos para el niño, sin requerir yesos, cosas más agresivas como incluso cirugía, ¿ya? Y de esa forma evitar que llegue a un adulto con una artrosis de cadera que finalmente va a requerir una prótesis. Claro, también me están preguntando algo de ¿a qué edad comienzan más o menos en promedio a caminar un niño? Bueno, la edad promedio es con un tope máximo hasta los 18 meses, el año y medio, ¿ya? No hay una edad mínima, pero en promedio la mayoría de los niños, o sea, la edad más temprana a la que empiezan a caminar, uno ve en la consulta que es alrededor de los 10 meses, los más precoces. Uno que otro puede partir un poquito antes. Previo a eso, los huesos están un poquito inmaduros, las articulaciones todavía no son lo suficientemente maduras como para poder soportar todo el peso del niño, entonces no se recomienda forzar el caminar. El proceso de iniciar la marcha tiene que ser algo natural, fluido, en que el niño vaya marcando los tiempos. Y el tiempo promedio se considera como normal hasta los 18 meses. Claro, y también, doctor, me mencionan si el tipo de calzado es fundamental. Sí, eso es un tema que tiene mucho de mito, mucho de tradiciones en nuestra cultura. La verdad es que el zapato hay que verlo más que nada como, primero, es un invento del hombre. El ser humano viene sin zapato, por ende, el pie puede desarrollarse normalmente sin zapato. Eso es lo más natural, ¿ya? Entonces el zapato solo es un elemento para proteger el pie. No tiene un rol tan fundamental en el desarrollo mismo del pie. Y en ese sentido, lo mejor es que los niños anden descalzos. Ojalá que pasen la mayor parte del tiempo sin zapatos, en contacto su piel del pie con el suelo, para desarrollarse de mejor forma. Los niños en los primeros meses de vida incluso sienten más por la planta de los pies que por la palma de las manos. Y en la información que le entrega en las texturas, las temperaturas del suelo, las irregularidades al sistema nervioso del niño, a su cerebro, es muy valiosa y no debemos privarlo de ellos, ¿ya?
Así que lo recomendable, ojalá, estimular harto la marcha sin zapatos. Hay muchos mitos en torno a eso. Antiguamente se decía que si uno andaba sin zapatos podía tener más pie plano, que también decían, sobre todo los más antiguos, que uno se iba a resfriar más. Eso también está bastante en descrédito hoy en día con los estudios que se han hecho. De hecho, se sabe que andar sin zapatos mejora la musculatura del pie y previene el pie plano a largo plazo. Y en cuanto al tema de los resfríos, si bien es cierto, cuando uno pasa con frío mucho tiempo, el sistema inmune baja su actividad. El hecho de enfriarse los pies por sí solo, es decir, si yo me saco un rato los zapatos y los pies se me enfrían, no aumenta por sí el riesgo de enfermarse, ¿ya? Los virus entran por la vía respiratoria. Claro. Y si yo estoy descalzo, la verdad es que no aumenta ni disminuye el riesgo de enfermar. Efectivamente, bueno, son las palabras del doctor Rodrigo Leopold, especialista en traumatología infantil, que nos acompaña en esta edición aquí en Al Caer el Día. Doctor, usted mencionó al comienzo que uno de los motivos de consulta frecuentes es la forma de caminar de los niños, ¿cierto? Y en eso, el caminar chueco, como hablamos en buen chileno, las caídas frecuentes, la inestabilidad, eso también hay que observarlo, ¿cierto? Exacto, son motivos de preocupación y que no está de más que consulten, a pesar de que no siempre sea sinónimo de un problema. Los niños, sobre todo en los primeros años, cuando empiezan a caminar, pueden caminar metiendo un piecito hacia adentro o pisando hacia afuera, caminan con los pies más separados, caminan una marcha un poco más inestable, desde que empiezan a caminar hasta más o menos los 2 años y medio, y todo eso está dentro de lo normal para cualquier niño. Ahora, ¿qué nos debe hacer llamar la atención? Por ejemplo, que haya mucha diferencia entre una pierna y la otra. Que habitualmente, por ejemplo, sea un solo pie el que pisa para adentro mientras que el otro pisa bien, ¿ya? O que el niño cojee siempre de un lado, o que al caminar un pie avanza y el otro siempre se queda un poco atrás. Son elementos que nos deben hacer consultar, ¿ya? Sobre todo también cuando se asocia a dolor, con mayor razón. Efectivamente. Doctor, ¿qué riesgos o complicaciones puede aparecer si una lesión traumatológica infantil no recibe una intervención oportuna? Bueno, ahí hay varios elementos que podemos observar que aparecen cuando una lesión no se trata a tiempo. Claro. Uno de ellos, por ejemplo, es que hay una mala unión. Esto significa que el hueso pegue en una posición inadecuada, pegue con una angulación o desviado, y esto genera a la larga una deformidad que va a limitar la movilidad del paciente. También puede haber una no unión, es decir, que el hueso pase el tiempo promedio para que la fractura se pegue y no se logra este proceso, el hueso queda sin pegar después del tiempo estimado. Eso también es una de las complicaciones que se pueden ver cuando no se trata a tiempo y puede incluso llegar a requerir cirugía. En el caso de los niños particularmente, el no tratar a tiempo una lesión en sus huesitos puede afectar el normal desarrollo psicomotor, ¿ya? Por ejemplo, si la fractura pega desviada, el niño puede tener problemas para caminar, puede cojear, y esto a la larga va a generar un efecto importante en su desarrollo psicomotor, que no va a poder saltar con normalidad, no va a poder correr bien, va a tener una disminución en su autoestima porque se va a ver distinto al resto de los niños de su edad, como con menores oportunidades, menores capacidades, y lo puede predisponer finalmente a algo tan común hoy en día como es el bullying, ¿ya? Además, hay muchas secuelas que no aparecen en el momento mismo de la lesión, sobre todo fracturas que afectan a la superficie de las articulaciones, en que las secuelas se ven en su gran mayoría años después, cuando ya ha pasado mucho tiempo con esa alteración en la articulación, aparece la artrosis, y eso finalmente termina repercutiendo en la adultez, en su vida profesional, en la vida deportiva, en la vida personal de la persona, del paciente, y ya va a requerir tratamientos por un traumatólogo adulto años después de la lesión que se pudo haber tratado bien desde un comienzo. Claro, a propósito de atención de niños, adolescentes, adultos, hay una pregunta que nos hace una auditora, dice, ¿hasta qué edad se considera que un niño o niña es paciente de traumatología infantil? Por definición, dentro de la especialidad se habla de que ya cumpliendo los 15 años pasan a traumatología de adulto. Y esto tiene que ver netamente con el desarrollo fisiológico del hueso.
O sea, cuando uno analiza las características de un hueso, la gran mayoría de los adolescentes de 15 años ya son huesos con características similares a las de un adulto, ¿ya? Previo a eso, la gran mayoría tiene ciertos elementos de inmadurez, de huesos en desarrollo que son propios de los niños. Y eso es súper importante porque cambian los tratamientos. Una misma fractura se puede tratar diferente en un niño que en un adulto, solo por las características de los huesos, ¿ya? Así que es importante tenerlo claro. Efectivamente. Sí, súper buena esa pregunta. Sí, es muy interesante todo lo que nos está comentando el doctor Rodrigo Leopold, especialista en traumatología infantil, y que digamos que la clínica Clever cuenta con excelentes traumatólogos especialistas en diferentes especialidades y exámenes de apoyo para un eficiente diagnóstico integral enfocado en el concepto de la medicina inteligente. Eso es importante también mencionarlo, doctor Leopold. Sí, de todas maneras. La clínica, gracias al esfuerzo de los que levantaron el centro, cuenta con instalaciones súper modernas, de última generación, tanto en las consultas como en los estudios de imágenes de laboratorio y también en los pabellones, algo que es cercano a mi especialidad, ¿ya? Y por otro lado, hay profesionales altamente capacitados y especializados en las distintas áreas, no solo en lo que es traumatología, sino que en las distintas especialidades de la medicina. Por ejemplo, específicamente en mi área, antiguamente las patologías de los niños en su sistema musculoesquelético las veían unas veces traumatólogos de adultos, otras veces las veían los cirujanos infantiles, porque la especialidad de traumatología infantil estamos hablando de unos 20, 30 años atrás, no existía como tal. Hoy en día ya se cuenta con especialistas. Mi formación fue dedicada principalmente en lo que es la traumatología infantil. Tuve algunas nociones ahí por traumatología de adulto, pero el fuerte de mi formación es traumatología infantil y es a lo que me he dedicado desde que egresé de la especialidad. Así que eso pasa también en otras especialidades de las que están ofreciendo en este momento Clínica Clever Salud. Efectivamente, que está en Cáceres 630, es muy fácil llegar ahí entre Astorga y Bueras, a solo una cuadra de la avenida Libertador Bernardo O'Higgins. Doctor Leopold, a ver si brevemente usted nos resume las señales que deben alertar a los padres, cuidadores, para acudir rápidamente al especialista. Sí, claro. En el caso de los niños pequeños, hay que tener especial cuidado porque la gran mayoría de las veces no pueden verbalizar qué es lo que les duele o qué fue lo que les pasó, cómo fue el accidente. Así que en esos casos lo clave es el llanto. Un niño que le duele habitualmente llora, pero no siempre va a poder decir qué parte le duele. Entonces en esos casos hay que fijarse si es que el niño cojea, si hay una parte del cuerpo que no quiere mover, si tiene inflamación, si hay lo que se conoce comúnmente como moretón, el nombre correcto es equimosis. Todo eso son signos de alerta para sospechar alguna lesión. En el caso de los más grandes, escolares, adolescentes, ya ahí ellos van a manifestar más claramente qué es lo que les duele o qué fue lo que les pasó. Vamos a ver también el moretón, la equimosis y la inflamación. Además, sobre todo en los más grandes, es más frecuente ver deformidad. En los niños más pequeños, como existen estas fracturas que a veces son incompletas o también porque tienen mucha más cobertura de grasa alrededor de los músculos y de los huesitos, hay veces en que no es tan evidente la deformidad, incluso aunque el hueso esté angulado. En el caso de los niños más grandes, sí ahí uno va a ver mucho más claramente la angulación. Entonces, ante estos signos, súper importante consultar. Efectivamente. Doctor, en esto de los avances de la tecnología, a ver si usted nos puede también resumir cuáles son los principales avances que existen en la actualidad hoy en traumatología infantil que permiten mejorar obviamente el pronóstico y reducir las secuelas. Bueno, como le mencionaba, la especialidad de traumatología infantil es relativamente nueva dentro del mundo de la medicina, ya sobre todo acá en Chile. Lleva solo algunos años que nos separamos de lo que era la traumatología de adulto, y en ese sentido se ha ido aprendiendo cada vez más con los estudios sobre las características de los huesos de los niños. Se ha descubierto que no son iguales a los huesos de un adulto, como decía al comienzo, tienen comportamientos distintos y por ende los tratamientos son diferentes, ¿ya? Dentro de eso han surgido técnicas
de cirugía y elementos para poder fijar las fracturas, que antiguamente se usaba lo que se disponía de adultos solamente. Hoy en día existen instrumentos que son específicos para niños y que permiten resolver mucho mejor las lesiones. Y por otro lado también hay mucho más aumento de tecnología en cuanto a las imágenes, que el estudio de imágenes en la especialidad de traumatología es clave. Hay muchas lesiones que uno las sospecha al examinar al paciente, pero que el diagnóstico final lo da la imagen. Estoy hablando de radiografía, escáner, resonancia magnética, que han avanzado mucho en el último tiempo y que nos permiten hacer diagnósticos más precisos. Claro, respecto a las consultas que nos hacen los auditores, doctor, aquí hay una mamá, dice, que está preocupado sobre las rodillas arqueadas o juntas. ¿Es un problema que hay que verlo a tiempo? Ya, ese también es una consulta bastante frecuente en mi especialidad. Los niños tienen un proceso de desarrollo normal de sus piernitas, en que al momento de nacer, por la posición en que viene el bebé en el útero materno, nacen con las piernas arqueadas hacia afuera, como signos de paréntesis. En la medida que empiezan a caminar, a pararse y a caminar, el hecho de cargar peso hace que esto se vaya enderezando. Lentamente se van enderezando y en promedio a los 2 años y medio ya los niños tienen sus piernas derechitas. Pero producto del mismo crecimiento, se pasan de largo. O sea, de los 2 años y medio más o menos hasta los 4 años aproximadamente, las rodillas se les juntan, quedan con las piernas en X, como se les llama coloquialmente, ¿ya? Sin que esas desviaciones sean un problema, ¿ya? Es parte del desarrollo normal de los niños. Entonces, no siempre es motivo de preocupación. Hay que preocuparse cuando es a un solo lado con respecto al otro, cuando es una desviación asimétrica de las piernitas, o cuando provoca dolor, cuando provoca caídas frecuentes o limitaciones para el desplazamiento, el movimiento de los niños, ¿ya? Y en ese sentido hay 2 momentos durante la infancia que yo considero claves, como recomendar una evaluación preventiva, y que sería alrededor de los 5 años, para poder evaluar no solo el tema del desarrollo de las piernas, la forma de las piernitas, sino que también, por ejemplo, el común conocido pie plano, ¿ya? Y cualquier otra alteración que pudiera aparecer a esa edad, y también a los 10 años, para reevaluar esos elementos y también aprovechar de ver que no hayan problemas en el desarrollo de la columna. Lo más común es la llamada escoliosis, que es la desviación de la columna. Entonces, esas 2 edades son claves para consultar de forma preventiva. Aunque el niño haga su vida normal, no está de más hacerle un chequeo. Claro, y respecto a eso de la escoliosis, había una pregunta, doctor, y que usted prácticamente la respondió, que hablaba en qué momento uno debe preocuparse, dice una mamá, respecto a la escoliosis que pueden afectar a los niños y adolescentes. Sí, la escoliosis igual muchas veces es una enfermedad silenciosa. Uno no se queja de dolor por escoliosis. La escoliosis en sí, los primeros años, las primeras décadas de vida no duele. Entonces, la forma de diagnosticarla muchas veces es porque alguien le vio un hombro más alto o la espalda con una parte más levantada, porque en el colegio le dijeron, o el profesor o algún familiar notó una asimetría en la espalda y de esa forma consultan. Otras veces también porque, por ejemplo, van al pediatra por un problema respiratorio, le toman radiografía del tórax y aparece una desviación de la columna que terminan derivándola con nosotros, ¿ya? Así que, como les decía, tampoco es una enfermedad que se desarrolle tan precozmente. Es raro ver escoliosis antes de los 5 años, existen, pero es muy raro de ver. Entonces, en ese control preventivo uno igual le observa la espalda, pero una buena edad para poder detectar a tiempo y tratar a tiempo es a los 10 años. A menos que haya alguna alteración evidente anterior a eso, o que hayan antecedentes de escoliosis importantes en la familia, hermanos, los papás, abuelos que hayan tenido antecedentes de escoliosis. Ahí también conviene hacer evaluaciones un poco más proactivas, buscar antes el problema. Efectivamente, estamos en diálogo con el doctor Rodrigo Leopold, médico especialista en traumatología infantil de la clínica Clever Salud. Hay otra consulta, doctor, respecto al desarrollo, al crecimiento. ¿Hay dolor en el crecimiento de un niño, en el desarrollo? Sí, los famosos dolores de crecimiento existen, ya son reales, no son un mito. Hay niños que pueden manifestar dolor durante el crecimiento y que está dado fundamentalmente porque lo que crece mayormente es el hueso,
y el hueso está envuelto por una membrana que se llama periósteo, que es bastante sensible a las alteraciones locales. O sea, si el hueso va creciendo y queda muy tirante el periósteo puede doler. Así también los músculos, tendones, los vasos sanguíneos, los nervios también van creciendo porque el hueso los va poniendo cada vez más tirantes al ir creciendo, y de esa forma se van estirando, y durante ese proceso también pueden doler. Ahora, no todo dolor de las piernas en la infancia es normal, no todo dolor es por el crecimiento. Entonces hay que saber también cuándo preocuparse por este motivo, y para eso es importante saber las características normales de los dolores de crecimiento. El dolor de crecimiento habitualmente es en los muslos o piernas, o también en las rodillas. Es un dolor que aparece principalmente en las noches, cuando el niño ya se acuesta a descansar o mientras está durmiendo puede aparecer el dolor. Durante el día en general es raro que tengan dolores por el crecimiento y pueden hacer una vida totalmente normal. O sea, habitualmente un niño que durante el día estuvo corriendo, jugando mucho, llega a la noche y por esta misma tensión que se genera en los músculos, en el periósteo por el crecimiento, en la noche les duele. Y al día siguiente se despiertan como si nada, ¿ya? ¿Y cuándo preocuparse? Cuando el dolor se escapa de estas características, por ejemplo, que sea en el cuerpo de la cintura hacia arriba, o que aparezca en una sola pierna, siempre en el mismo lugar. Ahí tiene que ser motivo de preocupación. Habitualmente el dolor de crecimiento aparece en ambas piernas, de repente duele una, de repente la otra, a veces duele el muslo, a veces duele la pierna. En el caso de un dolor que no es por el crecimiento, a veces se localiza siempre en el mismo lugar y puede tener inflamación, enrojecimiento, tener equimosis, este moretón que les mencionaba anteriormente, y en esos casos sería conveniente consultar. También si se asocia a fiebre, a decaimiento, en el caso de los niños más pequeños, falta de apetito, podrían ser también razones para consultar, ¿ya? Perfecto, doctor. Y ya casi en el final de esta entrevista, de este diálogo interesante con usted, doctor Leopold, ¿qué recomendaciones se daría a la audición, a los padres, para prevenir accidentes y lesiones en los pequeñitos, en los niños, durante las actividades deportivas o recreativas? Bueno, en ese sentido, lo principal, enseñar el autocuidado a los niños desde pequeñitos, desde que empiezan a entender, a comunicarse, ponerle límites, enseñarles que hay peligros, que hay cosas que le pueden provocar lesiones, obviamente diciéndoselo en términos que para ellos sea entendible, pero no dejar que el niño haga libremente lo que quiera, ¿ya? Es importante ponerle límites, ponerle reglas desde pequeños, ¿ya? Y de esa forma que ellos vayan aprendiendo que hay ciertas cosas que son peligrosas. También súper importante hoy en día, menos aparatos electrónicos, menos celular, menos videojuegos y más actividad física. Somos un país con una alta tasa de sedentarismo, ya eso los estudios lo demuestran, y está súper demostrado que la actividad física mejora el equilibrio, mejora la coordinación, mejora la elasticidad de los tejidos, hace que los huesos sean más resistentes. Todo eso a la larga previene las lesiones, ¿ya? También evitar los juegos bruscos con los niños, por ejemplo el famoso juego del avioncito, cuando los niños los toman de los brazos y los hacen dar vuelta en el aire, es bastante peligroso, bastante dañino para los codos y hombros principalmente de los niños. También algo que está súper de moda hoy en día, las camas elásticas. Ojalá evitarlas. Ya las camas elásticas son bastante peligrosas cuando no se usan correctamente. Hay muchas partes del mundo en que está prohibida su venta libre y se considera solo un elemento de práctica deportiva para los que saben usarla, ¿ya? Y en ese sentido la recomendación es evitar que los niños se suban de a más de a uno al mismo tiempo. O sea, siempre, si van a usar cama elástica, la primera recomendación, no usarla. Segunda recomendación, si la van a usar, ojalá de a uno. Y la otra recomendación, periodos no muy largos, ojalá no más de 20 minutos, porque el rebote constante puede provocar también inflamación de las articulaciones, ¿ya? Y en último término, yo recomendaría una adecuada alimentación. Los niños necesitan alimentarse bien para el desarrollo adecuado de su cuerpo en general, y específicamente de los músculos y de los huesitos. Para el tema de los huesos, el aporte de calcio y de vitamina D es clave, y eso se encuentra fundamentalmente en los lácteos, ¿ya? Y para el desarrollo de los músculos es muy importante el aporte de proteína, sobre todo consumir carnes rojas, carnes blancas, consumir legumbres, todo eso es súper bueno para el desarrollo musculoesquelético en los niños.
Bueno, y casi ya en el final, doctor, invitemos a toda la audiencia, a los padres especialmente, a que consulten oportunamente ahí en Clever Salud, en este departamento de traumatología que tiene la clínica, especialmente para la parte infantil, y cómo ustedes garantizan también el diagnóstico y el tratamiento oportuno para toda la gente. Sí, de todas maneras, o sea, dejar la invitación hecha a la gente a que se informen, revisen las redes sociales de la clínica, la página web está bien completa, ya para que vean los servicios que se ofrecen, las distintas especialidades con las que contamos, ya, y específicamente en el área traumatológica, conocer cuáles son los especialistas. En la parte infantil estoy yo, en la parte adulto se dividen por las distintas zonas del cuerpo que tratan. Por ejemplo, hay especialistas en tobillo y pie, especialistas en rodilla, especialistas en cadera, especialistas en hombro, codo, ¿ya? Entonces, dependiendo del motivo de consulta que tenga el paciente, va a contar prácticamente en todos los casos con un especialista dedicado al área que le molesta en ese momento, ¿ya? Así que la invitación queda abierta. Como les decía, en el caso de los niños también las evaluaciones preventivas son súper importantes y súper útiles, no solo para diagnosticar a tiempo enfermedades que podrían estar pasando desapercibidas, sino que también para educar e informar a las familias sobre qué es normal y qué no, ¿ya? Y de esa forma que vayamos generando una comunidad mucho más informada. Hoy en día, con tantas informaciones falsas en las redes sociales, es importante saber a quién acudir, preguntarle a los que saben, a los que han estudiado estos temas, para no caer de repente en conocimientos inadecuados que pueden llevar a retraso en diagnóstico y a la larga generar secuelas en los pacientes. Efectivamente. Finalmente, digamos que traumatología infantil de la clínica Clever Salud te va a garantizar un diagnóstico y un tratamiento oportuno que minimice las secuelas en el desarrollo de los niños. Bueno, doctor Rodrigo Leopold, le agradecemos enormemente haber estado en el programa. A ver si en otro seguimos abordando estos temas tan importantes, sobre todo con lo que tiene que ver con la traumatología infantil. No, muchas gracias a ustedes por este espacio para poder educar, entregar los conocimientos que uno ha adquirido a la comunidad. Yo feliz de contestar las dudas y quedo a disposición de ustedes cuando quieran nomás para poder seguir aportando. Perfecto, doctor. A usted las gracias por habernos acompañado en este programa. Que descanse, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Un abrazo, doctor. Ahí estaba el doctor Rodrigo Leopold, repetimos, especialista en traumatología infantil de la clínica Clever Salud. Es muy importante, tal como lo dijo, la educación, la información y las preguntas oportunas. Por eso que la clínica Clever Salud tiene todo lo relacionado con las especialidades. Ahí Cáceres 630 y la dirección de esta moderna infraestructura que los espera desde muy temprano, desde las 7 de la mañana ahí el laboratorio, los médicos, desde las 8 de la mañana el centro de imagenología, moderno, lo más moderno de la región de O'Higgins. También tiene el Clever Gym ahí en el piso número 8. Clever Salud, claro, la medicina inteligente pensada en ti y al alcance de todos nosotros. Nos separamos un instante.